Ujú, claro. para cuando esté el curso, Ujú, ujú. porque combina tener variedad De temas. ujú, Ujú. Ah, no, yo lo tengo todo, por y eso totalmente distinto. sí, lindísimos aparte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Victoria? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Hola Miranda, ¿qué tal? Amanda, Hola, profe. Hola. ¿todo bien? Con mucho frío, Sí, un Sí, con mucho frío estos días, chicas, ¿verdad? Y chicos. Hola, Vane. hola, ¿todo bien? Bien. Saúl, ¿qué tal? Todo bien, profe? Sí, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a dar un par de minutitos para que se conecten los demás. Valeria, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Vamos a dar un par de minutos más. Mientras, bueno, vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre, bueno, recordarles que si se desconectan, como siempre, me manden un mensajito ahí, porque les está pasando mucho por esto del agua, ¿verdad? Entonces, que me manden un mensajito por WhatsApp. Recordarles también que esta clase está siendo grabada y em, sobre el trabajo, vamos a aprovechar que hay bastantes participantes. Entonces, probablemente en un par de semanas, una semana más o por ahí, les estoy mandando ya lo del trabajo, cómo lo van a tener que presentar. Nada del otro mundo, gente que me pregunta qué extensión, la extensión mínima son 6 páginas, máxima sí, o mínima 6 páginas más bien, con portada y bibliografía. La bibliografía son citas de un trabajo virtual. Si no saben cómo hacerlos, también se los voy a subir ahí para que tengan un ejemplo. Pues nuestra intención es que ustedes aprendan a citar correctamente un trabajo virtual, ¿verdad? En este trabajo también. Si han estado tomando notas en Word, como se los sugerí, pasando las notas a Word, pues básicamente el trabajo ya lo van a tener muy adelantado, si no, casi que hecho, ¿verdad? Si lo han, ¿verdad? Pero nos faltan un par de temas, así que todavía no tenemos, digamos, como todo lo completo para que ustedes puedan enviar el trabajo. Entonces, yo creo que eso será como a finales de noviembre, probablemente, ¿verdad? Entonces, pues de todas formas yo les mandaré el instructivo para que lo tengan todos y todas y que sepan muy bien cómo presentar el trabajo. ¿Verdad? Entonces, sin más, les dejo con el profesor y nos vemos ahora al ratito. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Buenas tardes, buenas profe. tardes. Buenas Bien, tardes, Profe, ¿bien profe. usted? bueno, bien, estamos en las últimas lecciones. Primero que nada, bueno, hoy quiero hablarles del abstraccionismo de Vasily Kandinsky. Vasily se escribe con doble V y doble S. Vasily y al final Y. Vasily Kandinsky, las dos con K y terminado en Y. Kandinsky. Pero antes quisiera hacer una eh, alusión general a lo que durante el curso hemos estado haciendo, ya que ahora pues convendría repasar algunas cosas básicas. Eh, Primero, que todo el proceso del curso, estamos ya terminando, ha sido un recorrido por el macrociclo, lo que hemos estado llamando aquí el macrociclo contemporáneo. Y le llamamos así porque es paralelo a lo que en cualquier manual de historia universal
Ustedes desde el colegio tal vez si manejaron alguno de esos tratados, se dieron cuenta de que lo que se entiende por edad contemporánea es lo que empieza con la Revolución Francesa. Y pues el recorrido que nosotros hacemos en este curso no es una revisión de los hechos sociales, políticos, bélicos de la edad contemporánea, sino un recorrido por los lineamientos más importantes de las artes. Muy especialmente pongo énfasis en la pintura, alusiones también a algunas grandes composiciones musicales. Por ejemplo, hemos hablado en el periodo romántico, y recuerden que lo que aquí hemos estado llamando macrociclo es un proceso orgánico interno de evolución histórica que está integrado por 3 periodos aproximadamente de unos 45 años de duración cada uno. Esto yo lo he comprobado en todas las civilizaciones de la historia universal. Nosotros lo estamos estudiando solo en este marco histórico de la edad contemporánea. Esos ciclos o periodos, como quieran llamarles, de una duración promedio de 45 años, promedio, ¿verdad? Porque nunca hay exactitud en historia. Algunos periodos no llegan a los 40 años de duración, otros pasan del medio siglo. Se cumple siempre el mismo orden de un periodo idealista. A los 40 o 45 años ya empieza a perfilarse una nueva espiritualidad que es de realismo clásico, moderado, y un tercero de ultrarrealismo. Ojalá que tengan apuntes en ese sentido, porque a mí en el trabajito que me va a servir como base para la evaluación final, entre los temas que ya les diré cuáles son los más importantes, y hay alguno que ustedes consideren que no quedó bien desarrollado, que no tienen buenos apuntes, entonces pues lo eliminaríamos. Pero en realidad son 4 o 5 grandes temas muy importantes, entonces no nos perderemos en eso. Y el periodo, que no se confundan tampoco cronológicamente, o que tengan muy claro esto de que esos 3 periodos se extienden desde el último tercio del siglo XVIII, contemporáneo de la Revolución Francesa, hasta, podríamos decir, el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Yo considero que esa denominación de edad contemporánea, que todavía en historia, como estamos en una época más tecnológica, pues no se ha decidido en ningún congreso internacional cuándo se termina la llamada edad contemporánea, que siempre hemos sabido que oficialmente es desde la Revolución Francesa. Pero ¿cuándo termina? Ni siquiera eso se ha decidido, pero para mí no es problema, porque yo entiendo la historia morfológicamente, y para mí una frontera natural de la historia es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho de gran trascendencia, muy relevante, y nos sirve para decir, bueno, a partir de 1945, ya que está fundada la ONU, durante unos 40 o 45 años hasta los años 90, fue un primer periodo de un nuevo macrociclo. Y el primer periodo de los macrociclos es siempre, como el que hemos estudiado nosotros, de idealismo, y que se manifiesta en las artes como romanticismo. Vean ustedes que, bueno, ustedes seguro han estudiado algo, bueno, estudios generales o algo en el colegio tal vez, de que la primera mitad del siglo XX
fue de grandes transformaciones. Nosotros vamos a estudiar esas transformaciones radicales en las artes, en las vanguardias, que es el tema en que estamos. El abstraccionismo, del que quiero resumirles hoy hasta donde haya tiempo, es una vanguardia de las más importantes que hubo en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX ya estábamos en un primer ciclo, de un macrociclo que le podemos llamar postcontemporáneo, para llamarle de alguna manera. O sea, para mí, la edad contemporánea terminó con la Segunda Guerra Mundial. Ya de ahí en adelante hay una nueva espiritualidad. Todo le salió muy bien a la humanidad en esa segunda mitad del siglo XX, hasta que ya en los años 90 empezaron a ver, por ejemplo, a nivel, el más llamativo, a nivel sociopolítico, la ONU empezó en crisis, hubo guerras internacionales, por ejemplo, las dos guerras en el Golfo, porque se produjo un imperialismo de Hussein en Irak, que invadió Kuwait y que pensaba invadir Arabia y reproducir, según él, el imperialismo árabe de la Edad Media. Como si no existiera la ONU, como si no hubiera habido evolución de la humanidad. Eso es lo que pretendía ese dictador que terminaron ahorcándolo, por supuesto, por influencia directa de los Estados Unidos, que son los únicos que defienden el equilibrio mundial. Nadie se mete en asuntos internacionales graves si no son los Estados Unidos. Esto tengan ustedes siempre presente, porque hay muchos enemigos sin fundamento de los Estados Unidos que, como primera potencia, han estado metidos durante 100 años en todas las guerras internacionales, cosa que el pueblo norteamericano, cansado, muchas veces se pregunta, pero ¿por qué tenemos nosotros que estar defendiendo a la humanidad siempre? ¿Por qué la humanidad no se puede defender a sí misma? Y esto sobre todo lo piensan las señoras que tienen hijos en edad militar. ¿Por qué tienen que ir a morir en campos de batalla nuestros jóvenes? En guerras que nada tienen que ver con nosotros. En fin, les dejo esa inquietud para que no se dejen engañar de los enemigos comunistas, generalmente, que tienen los Estados Unidos, por la famosa Guerra Fría que durante 50 años aproximadamente hubo entre lo que fue la Unión Soviética y los Estados Unidos, que lograron pues una propaganda, desarrollar una propaganda en contra de los Estados Unidos, y hay mucha gente que lo cree, y desde luego que desgraciadamente también en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, algunos profesores tratan de inculcarles a los alumnos esas intrigas que no tienen ningún fundamento, porque más bien los Estados Unidos están impidiendo que haya en todos los continentes desarrollos imperialistas. Acerca de esto, que nada tiene que ver con el tema de hoy, que es el de Kandinsky, si alguno o alguna de ustedes quisiera manifestarme su opinión sobre esto, o qué ideas tienen, aunque no gastemos mucho tiempo en eso, valdría la pena, me parece. Quien quiera. No sé si Ángel o David. Profe, pero no sé, por ejemplo, los Estados Unidos no tuvieron como muchísima influencia en los regímenes totalitaristas y autoritarios que salieron en toda Latinoamérica. No sé, el gobierno de Pinochet, por ejemplo, nace con muchísimo apoyo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque bueno, estaba Allende, que ya tenía ideas socialistas, digamos, y siento que decir comunista es un poco bastante exagerado, ¿verdad? Él nada más quería un toque de reforma en un principio, bueno, pero bueno, y como pero Allende estaba tirando a un gobierno reformista, Estados Unidos apoyó, bueno, le dio apoyo a Pinochet para que llevara a cabo el golpe de Estado. Y de ahí luego Pinochet fue un terrible dictador en Chile, ¿verdad? Bueno, sí.
el tema es muy interesante y le voy a aclarar el asunto. Las dictaduras, en la época en que estamos viviendo, no le agradan a nadie. Tienen, como suele decirse, mala prensa. Se habla mal de las dictaduras, sobre todo porque las meten todas las dictaduras, las prodigiosas, las que salvan un pueblo, las meten en el mismo saco con las dictaduras oprobiosas de países como por ejemplo Nicaragua, la dictadura de Ortega en Nicaragua, o la de Maduro, que es el mejor ejemplo en Venezuela, que produce miseria, que produce éxodo masivo de millones de seres humanos desesperados que se meten en los países vecinos, aunque sea morirse ahí. Esos son los regímenes dictatoriales que nadie puede aceptar ni nadie puede desear para un pueblo. El peor o la peor peste que puede caer en un pueblo es ese tipo de dictadura. Pero en el caso de la dictadura de Pinochet, que ya sabemos que como toda dictadura militar, implica fenómenos que tampoco nos agradan a nadie, por ejemplo, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones, torturas. En eso se parecen todas las dictaduras entre sí. Pero hay dictaduras como, por ejemplo, en la historia de España, uno de los regímenes que salvaron a España y que fue uno de los periodos más brillantes de la historia de España en 500 años, salvó a España del comunismo, que es el régimen de Franco, en contra del comunismo mundial metido en la Segunda República, que como república democrática, ¿verdad? Y condujo a España al caos, a la anarquía total, a las arbitrariedades, a las huelgas continuas en el campo y en las ciudades, y a la emigración desesperada de la gente hacia Alemania o América Latina, donde fuera, hasta que se alzó el ejército y le ganó la guerra civil al comunismo mundial metido en la Segunda República Española. Yo no voy a comparar a Franco, que fue el genio militar que ganó esa guerra, que era una guerra de antemano perdida, porque era contra el comunismo mundial, que metió todos los ejércitos rojos en España. Solo un genio militar podía ganar eso. No lo voy a comparar con Pinochet, porque Pinochet no merece una comparación así. Pero, ¿qué ocurrió? Veamos a Pinochet en Chile. Surgió en el momento en que Salvador Allende, un comunista, tenía a Chile en la miseria, en la anarquía total. ¿Y por qué le ayudaron? Porque por ahí está el asunto. ¿Por qué le ayudaron los Estados Unidos a Pinochet? Sencillamente por eso. Porque Pinochet iba a convertir a Chile en otra Cuba. Cuba es desde hace 70 años el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Eso es el comunismo. Y ya sabemos lo que ha sufrido Estados Unidos con esa piedrita en el zapato que es Cuba. Entonces, otra piedrita en el zapato en la América del Sur con Chile, no le iba a permitir Estados Unidos. Otro comunismo radical allá para que otros países hicieran. Estas son consecuencias de la Guerra Fría que hubo entre la primera potencia mundial y la segunda, que era lo que en Rusia se llamó la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dejó de existir hacia los años 80 con un genio político que fue Mikhail Gorbachev. Y actualmente, pues, con mucha herencia soviética, existe un régimen autoritario. Putin es un dictador desde hace 20 años, que no se entiende bien con Occidente.
siempre los rusos han estado en un nivel muy diferente, muy bajo respecto al resto de Europa y con un problema ideológico gravísimo. Occidente repudia el comunismo y en Rusia sigue existiendo una herencia muy fuerte de lo que fue la Unión Soviética. Entonces, esa rivalidad política y militar de los Estados Unidos con la Unión Soviética, que fue la Guerra Fría, dejó como secuelas esto de los Estados Unidos hace años ya se convencieron de que la Guerra Fría había terminado y ya no quieren intervenir, a no ser en nombre de la ONU en los asuntos internos de la América Latina. Creo que fue el régimen bueno, hace yo creo que unos 30 o 40 años que los Estados Unidos cambiaron de política, ya no quisieron meterse, se derrocó a Somoza en Nicaragua, los Estados Unidos le volvieron la espalda al régimen de Somoza y cayó. Y a todos en Costa Rica nos pareció muy bien que cayera ese régimen. Sabíamos o sospechábamos que iban a caer en el comunismo, ¿verdad? Que ha sido peor, pero había que quitarse de encima esas dictaduras oprobiosas, ¿verdad? Pero el historiador más grande del siglo XX, que fue Arnold Toynbee, ha dicho algo que es cierto. Siempre un puñado de soldados salva la civilización. Pero ¿qué ocurre con esa rebelión, esa revolución que defiende la civilización? Que generalmente los que ganan la guerra se quedan en el poder por tiempo largo o hasta que los maten o se mueran. Ven ustedes que eso ocurrió, bueno, en España, Franco, y yo creo que se lo merecía, pero se quedó hasta la muerte, restauró la monarquía y actualmente hay una monarquía en España por el régimen de Franco. Por eso han aparecido nuevamente republicanos comunistas que quieren derrocar la monarquía. O sea, España hubiera vuelto a caer en el comunismo si Franco no se hubiera mantenido toda su vida en el poder y con una legislación que restauró la monarquía que había sido derrocada 15 años antes de la guerra civil. Pero el asunto era por qué, era el planteamiento suyo, que por qué los Estados Unidos le ayudaron a Pinochet. Le ayudaron ya se lo expliqué y a todos, porque no podían permitir los Estados Unidos otra Cuba y en la América del Sur. Y entonces colaboraron con él, que luego fuera una dictadura, que ya sabemos que hubo desapariciones y torturas y gente que tuvo que emigrar porque eran comunistas. Aquí en Costa Rica hemos tenido algunos que han sido muy buenos profesores en la Universidad de Costa Rica, pero como eran partidarios de Salvador Allende, tuvieron que salir de ahí porque los hubieran matado. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Después de para mantenernos en la idea de Toynbee, de que un puñado de soldados salva la civilización, que se queden en el poder. Desde nuestra mentalidad actual demócrata y con esto del sufragio universal, se dice, ¿y por qué no convocan a elecciones? ¿O por qué nos tienen que gobernar estos que ganaron la guerra? Hay que decirle a ese, mire, mijito, ¿sabe cuál es el derecho que tienen a gobernar? El derecho de héroes vencedores. Si usted hubiera ganado la guerra, estaría ahí en el poder. Si usted perdió, o se aguanta o se va. Y eso es vida humana. Así tiene que ser. Es el derecho de guerra. El derecho de héroes vencedores que se quedan en el poder. Y como hay una adoración del sufragio universal, si no se convoca elecciones,
o se convoca tardíamente. Aquí mismo en Costa Rica, para ponerles un botón de muestra, en 1948 ustedes deben haber estudiado eso en el colegio. Se anuló el resultado de las elecciones de 1948. Calderón Guardia había hecho ya un fraude espantoso en el 44 para poner a un títere que fue don Teodoro Picado. En el 48 se lanzó él porque en el 44 no podía porque él terminó el régimen suyo, en la administración suya en el 40. La Constitución le prohibía continuar, o sea, la continuación. No podía proponerse nuevamente como candidato. Todavía sigue esa restricción. Bueno, en el 44 entonces puso a un títere, ponete vos, y en el 48 voy yo. En el 48 quería volver Calderón Guardia, que tenía un movimiento caldero comunista, que llaman los historiadores de ese periodo, y como perdió las elecciones horriblemente por un gran político y un gran presidente que fue don Otilio Ulate, entonces se presentó en el Congreso y anuló las elecciones. Bueno, es recordándoles este episodio histórico. Calderón Guardia entonces tuvo que salir del país, exilado. Quiero decir que Figueres, que fue el líder de esa revolución del 48, se quedó en el poder año y medio. Y yo ese periodo no lo viví, pero mi madre me contaba que tuvo que dejar el poder porque no quería dejarlo, porque se le fueron encima todos los medios de comunicación. ¿Dónde está ese líder que defendió el sufragio universal si él está quedándose ahí igual que pretendía Calderón? Entonces tuvo que dejar el poder y Figueres fue por primera vez elegido por elección en el 54. Quiere decir que el que gana una revolución siempre pretende ser el único que puede gobernar. Aquí en Costa Rica eso no puede ser. Figueres lo pretendió, pero tuvo que desistir de eso por la tradición nuestra democrática. Y afortunadamente. Y ese periodo pues es importantísimo porque lo que pretendía Calderón Guardia era algo que habían sufrido los nicaragüenses con la dictadura de Somoza. O sea, se estaba iniciando una oligarquía que no iba a abandonar el poder nunca, hasta la muerte del caudillo. Y que posteriormente hubiera continuado otro más o menos en la misma línea, una sucesión de dictadores. Nos salvamos, por tanto, de la dictadura que pretendía Calderón Guardia. Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, es para aclararle al compañero lo que ocurrió en Chile. Pero no sé, o sea, siento que es un poco, siento que lo pone como un poco, tal vez, bueno, no sé, se siente extraño, porque no sé, antes dijo que, por ejemplo, ellos, los gringos apoyaron a Pinochet porque no podían permitir que hubiera otro gobierno comunista, ¿verdad? Pero no tuvieron ningún problema en permitir que Pinochet se volviera un dictador, ¿verdad? Se volvieron, digamos, nunca se hicieron responsables para evitar, digamos, de lo que hicieron, de que ellos para tuvieron evitar, un dictador, y eso, sí, para evitar eso sí que, lo podían permitir. Sí, para evitar que Pinochet gobernara dictatorialmente, tenían que intervenir ya más a fondo en ese país, y esto no lo permite la ONU, y la ONU prácticamente son los Estados Unidos. O sea, sin los Estados Unidos no existiría la ONU. Por lo tanto, ya entonces, hay un principio fundamental de la ONU que dice, bueno, que es sagrado y se ha mantenido hasta ahora por influencia, o sea, por la actividad internacional de Estados Unidos, de que ningún país puede invadir a otro con fines de conquista. Y en los asuntos internos, quienes deciden son los líderes internos nacionales. Es el pueblo el que en definitiva tiene que resolver los problemas, a no ser que le pida ayuda a la ONU y entonces intervienen los Estados Unidos.
como ocurrió con la invasión de Hussein en Kuwait. Ya que solo los Estados Unidos intervinieron, casi sin ayuda de nadie, para expulsar los ejércitos invasores de Irak en Kuwait. Por tanto, lo mismo en los Balcanes. Fueron los Estados Unidos los que pusieron orden por el Pero también mucha de la interferencia que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente es por intereses de petróleo, y eso es cierto. Desde luego que el petróleo es muy importante, pero los Estados Unidos saben que son los responsables del equilibrio político mundial. Sí, y también se Y ve que- mucho y desde luego- intereses en la manera en que actúan. y desde luego que uno de los objetivos fundamentales siempre en el ser humano, incluidos los Estados Unidos, es el interés económico. Pero los Estados Unidos intervinieron militarmente gastando millones de dólares en la península de los Balcanes para resolver el problema del genocidio que había ahí, donde no hay ni una gota de petróleo. O sea que decir que los Estados Unidos intervienen donde hay petróleo es mentira, porque en realidad interviene en todas partes donde hay una agresión a un pueblo indefenso. En una ocasión invadieron Panamá porque había ahí un dictador narcotraficante que canalizaba toneladas de cocaína y de otras porquerías al mercado máximo del mundo, que son los Estados Unidos. Pero fíjese que el problema que hay, que en una ocasión, en una clase presencial, es la única vez que me ha aparecido en una clase una opinión rarísima de un estudiante universitario. Y claro, él mismo, por lo que me preguntó, se declaró posiblemente como miembro de las FARC en Colombia. Que comenté yo desviándome del tema central, porque a mí siempre me gusta hacer muchas asociaciones con otros temas y volver al tema central. Se me ocurrió mencionar que Estados Unidos le ayuda con muchos millones de dólares a Colombia para combatir el narcotráfico. Claro, ahí usted me diría, sí, pero es que les interesa. Claro, les interesa porque gran parte de esa droga va a terminar en Estados Unidos. Pero, vea lo que me preguntó un estudiante. Es el colmo. Ojalá que usted no tenga esas ideas. Ya le digo, es la única vez que un estudiante universitario me ha hecho a mí una pregunta así. Me dijo, ¿y por qué no les ayuda Estados Unidos a las FARC? Ahora le voy a consultar a usted su opinión sobre esto. Yo le dije, ¿cómo les va a ayudar a los de las FARC, que son terroristas, narcotraficantes y comunistas? Tres fenómenos de los más detestables que están en contra de la humanidad. ¿A eso va a contribuir alguien? No me contestó nada. ¿Qué piensa usted de esa pregunta? ¿Le parece una pregunta un poco extraña? No, claro, Del absurda. compañero. Se declaró, o sea, sí, yo creo que se declaró miembro de las FARC. no sé si eso es lo que quería expresar, y en verdad no. Me siento un poco fuera de lugar opinando cuando no tengo muy claro a lo que se refería el compañero o la compañera. Sí, se refería a eso, se refería a la ayuda de Estados Unidos al gobierno de Colombia para sus asuntos sociales, sus necesidades sociales, que toda la América Latina los tiene, pero también para enfrentarse a algo que requiere millones, que es combatir algo tan bien organizado en el mundo como es el narcotráfico, y yo diría que inextirpable. Yo creo que mientras la humanidad exista habrá narcotráfico, pero en fin,
las potencias tienen que combatir en la medida de lo posible para que eso no llegue a un nivel insoportable, porque las drogas sobre todo van destinadas a la juventud y de la juventud depende el futuro. O sea, no cabe duda de que eso la humanidad lo tiene que combatir, como sea, y la ayuda de quien sea viene bien, pero ya decir que por qué no les ayudan a los de las FARC, señoras y señores. Bueno, no sé si querés añadir algo para ver si continúo con el tema de hoy, que es el abstraccionismo de Kandinsky. Es que a mí siempre me gusta relacionar hasta temas que nada tienen que ver. Tengo esa libertad de asociación de ideas, pero vuelvo al tema central. Tal vez sí quisiera mencionar una cosa que se me ocurrió mientras mencionaba el gobierno de Franco. No sé si habrá visto un documental que se llama El silencio de los otros. Es un documental, bueno, yo lo vi en Netflix, es bastante bueno, por si alguien quiere verlo, es bastante entretenido. Es acerca de algunas de las víctimas, ¿verdad?, de tortura y secuestros que hubieron durante el gobierno de Franco, ¿verdad?, que hubo durante el gobierno de Franco. Entonces, hay una escena muy linda, ¿verdad?, en la que uno de los protagonistas, por así decirlo, del documental está hablando con otras víctimas, ¿verdad? Y entonces él empieza a relatar una de sus experiencias. Entonces, él relata que una vez lo había agarrado uno de los oficiales de Franco, ¿verdad? Le decían Billy the Kid, el niño Billy, y lo empezó a torturar, ¿verdad? Entonces él decía cómo lo electrocutaban y le hacían todo tipo de castigos físicos que uno puede imaginarse, ¿verdad? Y entonces, y digamos, era para que él, el protagonista del documental, revelara a sus asociados, ¿verdad? Entonces, él dice que se rehusaba a hacerlo a pesar de todos los castigos que le estaban imponiendo. Y él decía que ya ni siquiera era una cuestión como de de peleas entre gobiernos o ideologías, ¿verdad? Él decía que para él ese momento trascendía eso, porque él se sentía como una persona que estaba siendo castigado a esos niveles, ¿verdad? Solo por tener un pensamiento político distinto al gobierno mandatario en ese momento, y le parecía ridículo, y eso era lo que lo hacía enojar, ¿verdad? Y él dice que, él cuenta cómo le empezaban a salir las lágrimas del enojo, de estar sufriendo algo así por una cosa que le parecía tan ridícula, ¿verdad? Porque más allá de sus pensamientos políticos, merecía respeto como persona, ¿verdad? A pesar de que tuviera una ideología comunista o lo que sea que tuviera, merecía respeto como persona, ¿verdad? No merecía ese trato, sin importar qué. Entonces, bueno, mientras lo cuenta, él empieza a llorar, ¿verdad? Ya es un adulto, unos 70, 80 años, ¿verdad? Es un momento muy emocional, muy lindo. Y no sé, se me vino esa escena a la mente cuando usted hablaba de Franco, ¿verdad? Bueno, ahora le voy a aclarar algunas cosas. Yo hice toda mi carrera en España en las postrimerías, me está oyendo, en el último periodo del régimen de Franco. Pero yo he leído, bueno, como estudiante en España de filosofía, humanismo, letras, filología, pues tuve que estudiar mucho historia de España, desde la prehistoria hasta el régimen de Franco y luego por interés he seguido leyendo sobre eso. Desde luego, el régimen de Franco que yo conocí era una maravilla de orden social, de respeto. Una muchacha podía pasar a la 1 de la mañana por un parque completamente oscuro con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. El índice de delincuencia más bajo del mundo. Convirtió a España de la miseria que dejó la guerra civil en la 8ª potencia industrial del mundo y la primera potencia turística del mundo. Todo el turismo mundial llegó a meterse a España durante ese régimen
por todo lo que mandó Franco a hacer, el respeto a las personas dentro, de dentro y de fuera. Y para mí, pues es uno de los regímenes más prodigiosos de la historia de España, porque yo la historia de España la conozco muy bien. Pero he leído que en los primeros años, en primer lugar, fue una dictadura siempre, pero yo no sentí como estudiante nunca la dictadura. Se sabía que un artículo que uno mandara a una revista o a un periódico tenía que ser revisada por la censura. Y la censura generalmente en esos regímenes es muy estricta, pero había habido una lista de libros prohibidos y ya no, en el periodo que yo conocí no existía ya esa lista. Los primeros años de la posguerra, que terminó en 1939, ahí se inicia propiamente el régimen de Franco, los primeros 2 o 3 años, tal vez más, fueron de terrible lucha del régimen de Franco por combatir a los comunistas que habían perdido la guerra y que no se resignaban. Hubo una república en el exilio en México. Y he leído que todos los años decían, este año cae Franco. O sea, es el problema de los perdedores de una guerra en que murieron varios millones de españoles, con unas fuerzas más o menos equilibradas. Algo espantoso, es una de las guerras más terribles que ha habido. Y que en esas circunstancias hay gente que no se resigna de ninguna manera a haber perdido la guerra. Muchos, he leído que el día en que apareció en los medios de comunicación el parte de finalización de la guerra, enviado por Franco, y que decía algo así, en el día de hoy, preso y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Los que oyeron eso, el mismo día, 1 de abril de 1939, he leído que emigraron hacia Francia 200,000 personas en solo ese día, porque sabían que ahí no tenían nada que hacer. Habían estado con la República o habían combatido en el campo de batalla contra el Ejército Nacional dirigido por Franco. Fue un régimen implacable y tenían que perseguir en ciudades, en montañas, donde aparecieran los terroristas comunistas, porque pretendían que Franco no pudiera trabajar y se derrumbara. Nunca se derrumbó. Pero una censura muy estricta para las películas también. Eso dirigido por la Iglesia Católica en España, porque el comunismo en España había introducido un odio infinito a los sacerdotes. El comunismo en España mandaba a perseguir a muerte a los sacerdotes, a quemar conventos, a quemar parroquias. Eso era el comunismo en España. Entonces, estaba en contra totalmente de una institución que siempre desde la Edad Media fue fundamental en la historia de España, que fue la unidad espiritual católica. Incluso en España, la Inquisición durante varios siglos fue implacable. O sea, fue un país fundamentalmente campeón. Fue en época de Felipe II campeón defensor del catolicismo. Por lo que entonces el régimen de Franco estaba mancomunado con la Iglesia y la mayor parte de sus censuras eran precisamente de carácter moral, eclesiástico. Por ejemplo, el divorcio se eliminó, era prohibido. Y a un hombre lo podían acusar de bigamia y lo metían a la cárcel. Esas cosas son bonitas, ¿no? Pero es que tenían que hacer una política totalmente distinta
a la política anárquica de haga usted lo que le dé la gana, que era precisamente es lo que siempre conduce a un pueblo al desastre más radical. Por eso yo estoy de acuerdo con el historiador Toynbee cuando dice que un puñado de soldados siempre salva la civilización. España se impuso en la guerra civil salvar la civilización española de miles de años de evolución. ¿Salvarla de qué? Del comunismo radical, de la anarquía total, de la imposibilidad de convivir. La prensa roja mantenía una propaganda a favor del crimen, instaba a la gente a matar a quienes no eran comunistas, no solo a los sacerdotes, sino a quienes no eran comunistas. Y todavía hoy se dice que el que no es comunista es fascista, porque Franco recibió ayuda en la guerra civil de Mussolini, creador del fascismo en Italia, y de Hitler, del nacionalsocialismo de Hitler, porque a los dos les interesaba que en España se estaba combatiendo al enemigo número uno de Europa, que era el comunismo. Eso fue lo que tuvieron de común. Pero el régimen de Franco siguió una línea totalmente independiente y diferente a la de esos regímenes que duraron muy poco en Italia y en Alemania. O sea, era un régimen netamente español. Yo no puedo defender al Pinochet de Chile, que es usted el que mencionó, porque era una dictadura. En las dictaduras siempre hay esto que usted mencionó también. El régimen de Franco, se sabe que en las cárceles hacían barbaridades en los presos. Al comunista o terrorista que agarraban, si salía vivo, salía completamente torturado. Por lo tanto, eso nadie lo puede defender, pero es propio de las dictaduras que se defienden de quienes han perdido una guerra. Y desde luego que Pinochet salvó a Chile de la anarquía total, de la miseria. Y la inyección de dinero que le dieron los Estados Unidos a Pinochet fue para mantener en un nivel un poco más alto la economía de Chile. Pero vean ustedes que todavía en Chile hay problemas políticos, sociales y económicos muy graves. La América Latina en general es muy difícil de arreglar, porque casi no hay un solo país que no tenga problemas muy graves. Costa Rica todavía puede decirse que, pero Colombia, por ejemplo, es un país con problemas gravísimos. Argentina también tiene problemas muy graves y son países económicos, políticos, mucho más grandes que Costa Rica. Hay que pedirle al destino, o el que cree en Dios, a Dios, que aquí sigamos así. Vean ustedes, como la clase de hoy casi se me ha gastado en esto, se me quedan unos 15 minutos para resumirles algo de Kandinsky. Si ustedes están de acuerdo, podemos meter en la lista de temas para el resumencito que ustedes, un poquito de resumen de cada uno de los temas, si les parece bien, meter el de hoy, que se informen un poquito más respecto a lo que por culpa de David, yo he mencionado hoy, que es la Guerra Civil Española, enterarse un poco de lo que fue esa guerra, lo que yo he mencionado, por qué ocurrió esa Guerra Civil Española de 1936 al 39, cómo surgió el régimen de Franco, y si les parece, pues es un tema de historia importantísimo, no solo historia de España, sino historia universal. Entonces, para un momento para ver usted mismo, si no le molesta hablar ahora, David, ¿qué le parece? Porque por la sugerencia suya fue cuando me extendí ahí a aclarar algunas cosas de Chile, luego lo de la guerra civil.
si le parece bien que metamos en la pequeña lista de temas de este curso, que no pensaba que iba a hablar de eso, pero es un tema que ustedes deben refrescar si conocen algunas cosas antes, aclarar confusiones, porque no conviene tener opiniones sobre temas que uno no conoce bien. ¿Qué le parece, David? ¿Lo metemos o no? De ahí, siento que, a ver, siento que tal vez lo que habló usted en este momento, tal vez fue como un poco desordenado porque, digamos, no estaba pensado para que fuera una No, no, clase, no, ¿verdad? sí, sí, Entonces, era y totalmente salido. dudo que la mayoría haya tomado como una cantidad sustancial de apuntes para hacer un resumen en forma. Entonces, no sé, me siento dudoso porque tal vez si hubiera dicho desde el principio, la mayoría habría tomado apuntes, ¿verdad? Y podrían, digamos, tendrían ahí material para Bueno, hacer el sí, resumen. el tema se puede reconstruir fácilmente, o sea, no es un tema complicado. En cualquier libro de historia de España se encuentran 2, 3 paginillas ahí del resumen de la Guerra Civil Española. Claro, ya para más detalles de lo que había ocurrido con la Segunda República y eh, cómo surgió la Segunda República, tal vez sería un poco, bueno, pero tampoco tengo mucho interés en que se introduzca. Si ustedes creen que no, no creo que les cueste prepararlo. Yo dije algunas referencias generales. Tampoco es entrar muy en detalle, sino saber explicarle a alguien por qué hubo esa guerra civil en España de 1936 al 39. Primera respuesta, por el comunismo mundial dirigido desde Moscú, metido en personajes importantes de la Segunda República, que era el régimen que existía en España desde 1931 al 36, y en 5 años convirtió a España en una guerra civil de las más espantosas que ha habido. Pero si usted cree que los compañeros no podrían, vamos a consultar a Christine Waltz o Waltzi. ¿Qué le parece a usted si introducimos ese tema? Ya con la opinión de esta señorita, porque no voy a perder tiempo consultándole a todos. Se puede introducir, pero les advierto que si en algún trabajito final no aparece algún resumencillo sobre esto, pues no rebajaría la nota. ¿No? ¿Usted cree que este tema lo podrían preparar fácilmente? Waltzing, Christine. Pues sí pensaría que podría ser importante mencionarlo porque a pesar de que está como un poco fuera de tema, sí es como muy interesante y no creo que haga mal como agregar ahí un párrafo o no sé si eso es muy resumido de lo que nos explicó hoy porque igual es como que no creo que nadie estaba prestando atención. Sí, yo los veía a todos muy atentos. El tema, como ustedes, es muy interesante. Es cultura general, es de historia general, no solo de historia de España, sino historia de la cultura a nivel universitario, que ustedes sepan algo, que en alguna ocasión alguien les pregunte, mira, vos que sos universitario, ¿qué fue? ¿Te han hablado alguna vez de la guerra civil que hubo en España, donde apareció Franco? Y que ustedes digan, pues, no sé nada de eso. Feo. O sea, no viene mal. Estoy de acuerdo con Cristina. Pero ya digo, no voy a consultar ya más a los demás porque posiblemente son más o menos de la misma opinión de Cristina. Pero si en algún trabajo de ustedes no viene nada referente a la Guerra Civil Española, no importa. O sea, yo me hago una idea del trabajo en general y siempre mi manera de calificar es a favor del estudiante, o sea, una apreciación general y no entrar en detalle de que falta esto, falta lo otro, sino el contenido en sí. Entonces no habría ningún problema de que alguien tenga el temor de que si no pone nada
sobre la guerra civil, que no está en el programa que nosotros hemos estado explicando y que hoy mismo iba a hablar del abstraccionismo. ¿Qué tiene que ver la guerra civil española con el abstraccionismo? Nada, pero en realidad, como dice Christine, pues es un tema interesante, cultural. Saber algo siempre es importante. Y este no es un algo cualquiera, sino un tema que un universitario, me parece a mí, que debe conocer, por lo menos en líneas generales. Y entonces, bueno, voy a dedicar unos 10 o 15 minutos rápidamente a hablarles del abstraccionismo de Kandinsky. Lo más llamativo en Kandinsky es lo que hemos estado estudiando en común con todas las vanguardias. Una ruptura con todas las tradiciones. Segundo factor, cromatolatría. Cromatolatría, que significa adoración del color. Tercero, una reducción de las figuras a formas geométricas arbitrarias y absurdas. La geometría que introduce Kandinsky en sus cuadros nada tiene que ver con la geometría tradicional de Euclides, ni con las geometrías no euclidianas del siglo XIX, que le sirvieron a Einstein para la teoría general de la relatividad. Nada que ver con la geometría también arbitraria que introdujo Picasso con el cubismo. Es una geometría propia de Kandinsky, que cuando algunas figuras le salían parecidas a un rectángulo, a un cuadrado, a un rombo, cualquiera de las otras figuras, le atravesaba una cinta o una mancha, o lo dejaba, le carcomía un pedazo para que no se pareciera. Se nota esa actitud, porque es común a todos los vanguardistas en los diferentes campos esta actitud de no pintar las cosas como son, ni como han sido tratadas en la historia del arte, ni por la lógica tradicional, sino mediante el absurdo, la deformación, la metamorfosis absurda, donde recurren al subconsciente siempre para inspirarse. No se basan en la conciencia, en la cultura tradicional y la conciencia racional normal, sino en la subconsciencia. Por eso, en el surrealismo habíamos dicho, y en el dadaísmo, y en todas las otras, en todos los surrealismos, se bucea, el artista se sumerge en su subconsciencia. Prueba de ello es, por ejemplo, la obra pictórica de Salvador Dalí, que se inspiró en el tratado freudiano de los sueños. Todos los sueños los apuntaba. No sé cómo hacía porque muchos sueños nosotros no los recordamos, pero bueno, él seguro tenía su técnica. Y luego el sueño ya apuntado en sus detalles lo plasmaba con una técnica extraordinaria en sus lienzos. O sea, es una pintura subconsciente, por tanto, subrealista. Surrealismo es sub-realismo, la etimología. La palabra, la habíamos dicho, la inventó el poeta francés Apollinaire, y posiblemente pensó en el prefijo, preposición francesa, sous, que suena su, y realismo. O sea,
un realismo que está debajo del realismo perceptivo y habitual. Recurren entonces no a la conciencia, sino a la subconsciencia. En la subconsciencia tenemos una realidad que ni nosotros mismos entendemos. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué ya 2 o 3 veces he tenido esta pesadilla en sueño? Y es por alguna preocupación subconsciente que o es muy antigua en nuestra vida o sencillamente en los últimos tiempos no hemos sido conscientes de esa preocupación. Pero siempre que hay una pesadilla hay una preocupación. Esto lo estudiaron y las enfermedades mentales también fueron un campo que utilizaron frecuentemente las obras surrealistas. Ya hemos explicado esto y hemos mencionado las obras de William Faulkner, norteamericano, genial. Se escribe William con K, Faulkner. O las obras de Kafka. Muy especialmente habíamos mencionado el Ulises de Joyce. Bueno, en el caso de Kandinsky, es una obra típica de ultrarrealismo. La geometría que él introdujo es fragmentaria, es totalmente arbitraria, no se parece a ninguna otra geometría, pero las figuras son al fin y al cabo geométricas y por eso se parecen a las figuras geométricas que nosotros conocemos desde la escuela. Por lo que él se encarga de atravesarles una mancha, una cinta o cualquier motivo que nos aleje la asociación con la figura geométrica normal. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente la vocación que estos autores tuvieron sobre la realidad habitual, la pretensión que tenían de aniquilarla totalmente, de que la ruptura fuera radical. Creo que es lo más llamativo de... quiero mencionar también que en Kandinsky, como en todas estas vanguardias, lo que se produce es una deshumanización del arte. Deshumanización del arte. La expresión la utilizó y fue célebre, o sea, ha tenido fortuna esa palabra, el pensador español José Ortega y Gasset. Se escribe Gasset con doble S. ¿Qué inventó esa palabra deshumanización del arte? ¿Por qué deshumanización? Porque también vemos esta deshumanización en 2 autores revolucionarios en la música, que ya les diría algo si tengo tiempo en lo poco que me falta de este curso, que son Claude Debussy, que se escribe Debussy con B y doble S, Y al final, muy especialmente Schoenberg, que se escribe S-H, O, con 2 puntos encima de la O. Schoenberg con M. Berg, B-E-G al final. Schoenberg. Arnold Schoenberg, que inventó la música dodecafónica, o sea, de 12. De 12 niveles fónicos. No 7, como es lo tradicional, 7 notas, la escala musical de 7 notas, sino una escala de notas de 12, porque algunas se desdoblaron, las que se podían, para extraerles toda la capacidad de esa escala tradicional, toda la capacidad fónica. Y pues eso no le gustó a nadie entendía, había una gran incoherencia. En el arte de las vanguardias se presenta entonces siempre una mezcla, una libre asociación de ideas, un marcado tono absurdo, ilógico, y por eso
en las novelas es muy frecuente encontrar personajes o argumentos o ambientes más bien completamente patológicos, como las novelas de Kafka. Les recomendaría La Metamorfosis, que es una obra de juventud, donde el enfermo se levanta por la mañana, una mañana de tantas, convertido, según él, en un escarabajo. Eso es una esquizofrenia con delirio senestésico, que se llama en psiquiatría. Y las dos novelas grandes, dos de las grandes novelas que son El Castillo, donde hay una especie de paranoia burocrática. O sea, un personaje que nunca encuentra la oficina adecuada para lo que pretende, por el enredo burocrático que Kafka en su vida había sufrido, y la persecución de un juicio que nunca se aclara de quién era, que se llama El Proceso. Por tanto, esas son las vanguardias en general del siglo XX. En cuanto a Kandinsky, hay un materialismo igual que en todas las demás vanguardias y en la música. El abstraccionismo en la música lo introdujo Schoenberg, que lo acabo de mencionar, con la música dodecafónica. En pintura se fue más allá de Kandinsky, porque Kandinsky fue pseudo figurativo, porque las figuras geométricas al fin y al cabo son figuras. Y además, en la última etapa cultivó la zoomorfia o el zoomorfismo, con Z, zoo, animal, morfe, forma, zoomorfismo, en que pintó protozoarios, microorganismos, pero no exactamente como son en un microscopio, sino con algunas arbitrariedades propias, porque la idea es no copiar la realidad, ni la macroscópica ni la microscópica, sino transformarla. ¿Eso corresponde al abstraccionismo? Sí, claro. Sí, eso es el abstraccionismo de Kandinsky, que siempre fue abstraccionista, aunque en este caso ya es un abstraccionismo figurativo, pero arbitrario, absurdo, porque incluso esas figuras de microorganismos no las pinta tal y como las podemos encontrar en un tratado de medicina, o sea, sobre todo de microbiología, una micrografía microbiológica, se parecen muchísimo, o sea, se nota que se inspiró en la forma, él tenía que haber visto micrografías de microbiología, o sea, conocía, había visto la figura que tienen en el microscopio los microbios y los pasó a sus pinturas, pero transformándolos. También cultivó en algunos cuadros, al final de su vida, los juguetes infantiles. Recomiendo que vean una obra muy especial de gran belleza que se llama Cielo Azul, Blauer Himmel, en alemán con H, M, Himmel, que es muy graciosa porque las figuras de juguetes infantiles que vienen ahí son imaginarias, no existían en su época, pero fueron seguro imitadas después en la fabricación de juguetes infantiles. También quiero mencionarles una obra famosa que siempre se cita de Kandinsky, que se llama Blau Reiter, que se escribe Reiter, EI, suena en alemán I. Reiter, escrito Reiter. O sea, el jinete azul, que es un buen ejemplo de pintura abstracta, porque es un esquema
calcáreo, podríamos decir, fosilizado, de un caballo, el esquema de un caballo a galope, con su jinete. Es de mucho interés ver ese cuadro de Kandinsky. Una pregunta. Ajá. Es que, bueno, estoy viendo el cuadro y me parece muy curioso porque es muy diferente al resto de las obras de él. Las obras que son así, como con muchas figuras geométricas propias, no tiene parecido a esto, digamos, que es como ya como sombras y luces y todo. ¿A qué se debe? ¿Cuál está viendo? Estaba viendo, ay, profe, yo no sé pronunciar esto, la que acaba de decir, The Blue Rider. Sí. Blue Rider, Ajá. Blau, se escribe Blau y se pronuncia Blau. Blau Reiter, sí, el jinete azul. Sí, yo lo estoy recordando como un esquema lineal. Me parece muy interesante la técnica porque yo creo que a un niño de 3, 4 años le preguntamos ¿y qué es eso? Y dirá que un caballo. Es un caballo a galope, a gran velocidad. El esquema también de la figura del jinete, todo reducido a líneas esenciales. Eso es abstraccionismo porque no está representado con toda su carne, digámoslo así, relleno. No son formas rellenas, sino esquemáticas, lineales. Es la reducción de una figura, de unas dos figuras, a su esquema lineal esencial. O sea, apenas para que podamos observar qué es lo que se representó ahí. Eso es abstraccionismo pseudo figurativo, porque al fin y al cabo hay una figura que se insinúa ahí. ¿Y a usted le parece violento? No, me parecía que no tenía mucho abstraccionismo porque estaba viendo, es que no sé si no se nota, pero estaba viendo esta. Pero es que me di cuenta que hizo una en 1903 y luego otra en 1909, que en la de 1909 ya aplicó el abstraccionismo que usted está hablando, que es este, que se ve como una mancha nada más. Ah, sí, sí, y ya ahí casi pues llega a ser antifigurativo. Sí, en el que yo tengo en mi memoria en este momento es pseudo figurativo, porque o figurativo pero esquemático, porque es la reducción de las figuras al esquema lineal, a las estructuras lineales que nos insinúan la figura, pero que la figura no está representada propiamente, sino que está insinuada a través del esquema lineal. Muy bien, entonces me despido para que, bueno, ya sobre Kandinsky les hablé lo esencial y entonces el próximo día ya les hablaré de uno de los últimos temas, o bueno, espero que haya tiempo para otros, pero es la generación de poetas de 1927 en España, con García Lorca, que es el que siempre analizo, y con algo por ahí tengo una copia de por lo menos 2 poemas del premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Tal vez algo, si hay tiempo, de algunas frases del más virtuoso de todos en cuanto a la forma, que fue Gerardo Diego. Ese sería el tema del próximo día. Entonces, me despido para que doña Cintia les revise la lista, a ver si alguien tuvo algún problema. Bueno, aquí está ya doña Cintia. Entonces, mucho gusto y hasta el próximo día. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, Qué profe. buena tarde. Gracias, profe. Bueno. Jacqueline Camacho. Presente. Gracias.
Kevin Calvo. Ah, Kevin se desconectó, pero creo que ya. Sí, profe, Sí, presente. ya. Ah, sí, ya Kevin, ya estás ahí. Víctor Fernández. Presente. Gracias. Gabriel Galvez. Presente. Ujú. Gracias, Gabriel. Leonardo Gutiérrez. Presente. Gracias. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Gracias, Juan. Cristín Balsing. Presente. David Sie. Presente. Gracias. Luis Ángel Barrantes. Presente. Melanie Camacho. Presente. Gracias, Melanie. Victoria Cascante. Presente. Gracias, Victoria. Saúl Corrales. Presente. Gracias. Valeria Fernández. Presente. Ujú. Miranda Granados. Presente. Gracias, Miranda. Alejandro Jiménez. Presente. Ujú. Ana Laura López. Presente. Anthony Mayorga. Presente. Gracias. David Mora. Acá, profe. Ok, perfecto. Gracias, David. Roberto Mora. Presente. Ujú. Gracias, Roberto. Kenneth Porras. Presente. Nuevo, ajá. Vanessa Quiroz. Presente. Ariana Ramos. Presente, profe. Gracias, Ariana. Justy Sánchez. Presente. Amanda Solano. Y Stacy Trejos. Aquí estoy, profe. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos entonces en 2 semanas. Luego, gracias. 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 Hasta luego. Thank you. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.